Bienvenidos, este es el Dr. Timothy Emmerich con Harvest Evangelistic Association. Una vez más vamos a estudiar la palabra de Dios, que usted, si por favor puedes ir por su Biblia y tenerlo listo para que puedas estudiar conmigo las escrituras que vamos a examinar en esta enseñanza. Esta enseñanza nosotros vamos a estar estudiando sobre de la prisión a la alabanza. Fue como quizás en 1972 que empecé a leer un libro sobre este tema, la prisión a la alabanza. Fue escrito por un pastor que estaba ministrando en las fuerzas aéreas de Estados Unidos, y él iba a la cárcel para hablar con los soldados que fueron convictos de diferentes problemas. Y él empezó de hablar con ellos sobre la importancia de entender, ¿verdad?, que en medio de una situación tan difícil uno puede alabar al Señor, no por lo que pasó, sino en medio de lo que pasó. Muchos cristianos no entienden que los problemas de la vida vienen a todos, sea cristianos o incrédulos. Nosotros tenemos que entender que la vida en sí no es justa y no podemos simplemente pensar, porque hemos llegado al Señor Jesucristo, que no vamos a enfrentar a grandes batallas. Pero recuerda que no hay grandes victorias si no hay grandes batallas. Muchas veces tenemos problemas con familias, con amigos, en el trabajo y en el vecindario, y otra vez los problemas que nosotros estamos enfrentando, muchas veces nosotros mismos lo causamos por la manera que estamos actuando, y otras veces está comenzado por el rey de las tinieblas, Satanás. Pero en medio de todo, nosotros tenemos que entender que problemas vienen a todo. Y Cristo mismo dijo, en esta es la escritura que puedes hablar, Cristo promete que vamos a tener problemas, pero hay un secreto. En Juan 16:33 dice esto: estas cosas os he hablado para que tengas paz en mí. En el mundo tendráis aflicción, pero tener ánimo, porque yo he vencido el mundo. Nosotros tenemos que entender una vez más que sí va a haber problemas, y nosotros no debemos que estar sorprendidos cuando nosotros tenemos problemas. Tenemos que entender que hay maneras que nosotros tenemos que enfrentar los problemas y nosotros tenemos que maneras que actuar en medio de los problemas. Mucha gente, cuando tienen problemas, quieren comenzar a quejar y renegar y quejar contra Dios y quejar contra el mundo sin examinar directamente dónde vienen los problemas, por qué vienen los problemas y qué debe que ser nuestra respuesta en medio de los problemas. Nuestra presión que estamos sufriendo proviene de las palabras que hemos hablado, otras personas han hablado sobre nosotros. Estamos deprimidos, enojados, incluso que hay muchas personas que quieren cometer suicidio. Pero las palabras son localizadores de la fe o la duda. Podemos localizar gente por la manera que están hablando. Las palabras van a determinar el curso de nuestras vidas. Esta es la presión por las palabras en que la influencia de mi padre habló sobre mí. Mi papá nunca tuvo palabras buenas para mí. Me dijo que yo era un idiota, que nunca iba a cumplir nada en mi vida. Y, ¿verdad? Yo tenía un concepto de mí mismo muy bajo, demasiado bajo. Y todo el tiempo estuve buscando de contentar a mi papá, de complacer a mi papá para que pueda recibir una sola palabra: mi hijo, tengo mucho orgullo de ti. Pero eso nunca salió de su boca. Yo creo que por eso comencé a estudiar. Mi primera licenciatura que yo tenía en sociología, mi papá no me dijo nada. La segunda licenciatura en teología que agarré, tampoco no me dijo nada. Le dije, bueno, voy a estudiar por mis maestrías. La primera maestrías que pudo hacer era en sociología aplicada
¿verdad? Sobre investigaciones. No me dijo nada. Mi segundo maestrías era sobre, maestrías en divinidad sobre teología, y durante el tiempo de que yo estuve estudiando por mi maestrías en teología, mi papá murió. Fue mucha trauma para mí cuando mi papá murió, porque cuando él murió hablé a mi hijo y le dije, mira, tú vayas porque ahorita no puedo ir porque estoy deteniendo personas, te voy a ver allá. Llegué mi papá murió como a las 2 de la mañana, como ya tenía problemas. No llegó la funeraria hasta como las 10 de la noche. Yo llegué quizás como a las 8. Entonces, todo ese tiempo que yo estuve en el cuarto con mi papá muerto, yo estuve gritándole, diciéndole qué clase de hombre era, por qué nunca era un padre amoroso, por qué nunca tenía palabras buenas para mí. Entonces digo que fue una situación muy difícil para mí. Después de eso terminé mi doctorado en psicología. Pero nosotros tenemos que entender que muchas cosas que nosotros estamos enfrentando en nuestras vidas, todos nosotros vamos a enfrentar cosas. Todos nosotros vamos a enfrentar cosas que va verdaderamente empujar nosotros para examinar nuestras vidas o de dónde vienen estas palabras y qué debe que ser nuestra respuesta en medio de estas palabras. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando uno no se siente suficiente, y así yo sentí, nunca sentí suficiente para mi papá. Entonces mis palabras, mi carácter, la manera que yo manejaba mi vida, sentí muy menos de todos. No sentí suficiente. Tenía mucho cobardía de enfrentar nuevas decisiones o hacer muchas decisiones y tuvo que vencer eso usando lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando lo que dice la palabra. Dice en Mateo 12:34, dice, de la abundancia del corazón habla la persona, la boca. Entonces lo que estás hablando, primeramente estás pensando. Y ahora estás hablando y esa conversación que nosotros tenemos con nosotros mismos va a afectar la manera que vivimos. Si tú piensas que eres un inútil y dices que eres un inútil, vas a actuar como un inútil. Pero si tú puedes aplicar lo que dice la palabra de Dios, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, saber eso, hablar eso y vivir eso. Claro que va a tomar mucho tiempo. Me tomó varios años de vencer esto, pero pudo vencerlo y pudo lograr muchas cosas para el Señor Jesús. Nosotros en Proverbios 18:21, esto es muy importante, Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de la vida y la muerte, quienes le aman comerán de su fruto. Okay. Si nosotros estamos hablando cosas positivas o estamos hablando cosas de amor en la familia, vamos a comer eso, vamos a vivir eso, vamos a tener eso en nuestras vidas, ¿verdad? Si hablamos bien con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿verdad? En el trabajo, lo que sea, gente van a querer acercar a nosotros y pedir nuestros consejos y hablar con nosotros, etc. Pero si vamos a estar hablando negativamente, ¿verdad? Otra vez, yo nunca pude tener una conversación con mi papá, ni de adulto. Era un hombre muy duro, era un alemán muy duro y nunca tenía una palabra suave ni buena para decir. Y él comió de esos frutos, ¿verdad? De esas palabras, porque murió. Mira, cuando mi papá murió, yo hice el funeral y solamente 3 personas llegó a su funeral. 3 personas. Yo, mi hermana y mi mamá. Eso es todo. No había nadie más. Entonces nosotros tenemos que entender que la manera que hablamos, la manera que actuamos, ¿verdad? Va a afectar el final. Y nosotros podemos hablar fracaso o podemos hablar victoria. La única manera que vas a salir del hoyo
como dice la palabra de Dios, que Dios ha rescatado nuestras vidas del hoyo. La única manera que vas a disfrutar lo que ha dicho Dios en su vida es alabando su nombre. Dice la palabra de Dios que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Otra escritura, Proverbios 6:2. Dice, si has ligado con las palabras de tu boca, si has quedado preso con los dichos de tus labios. Entonces, significa que nosotros ponemos una trampa nosotros mismos. Si tú dices que no puedes, porque gente han hablado sobre eso, sobre ti, y si tú piensas que no puedes y dices que no puedes, te juro, no lo vas a hacer. Tienes que cambiar la manera que piensas, tienes que cambiar la manera que hablas para cambiar la manera que vives. Pero si cambias la manera que vives, esta es la promesa del Señor en Isaías 54:17. Dice, no va a prevalecer ninguna arma que se forje contra ti, toda lengua que acusa sea refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia de que en mí procede, al firme el Señor. Entonces lo que está diciendo, si estamos viviendo como el Señor quiere, aunque no estamos viviendo muchas veces como el mundo quiere, mucha gente tiene temor del hombre. Y porque tienen temor de gente, de sus papás, quizás de parientes o amigos, lo que sea, no quieren abrazar la visión que Dios lo ha dado, entonces no pueden continuar. Están esclavos, están encarcelados con sus mismas imágenes que han formado en sus mentes y hablan de esa duda, ese fracaso y viven ese fracaso. Entonces nosotros tenemos que entender que dice la palabra de Dios, si nosotros podemos, aunque todo el mundo está hablando contra nosotros, porque siempre va a haber alguien que va a hablar contra uno. Y yo digo a ellos, ¿verdad? Pues el que está sin pecado, tire la primera piedra. Porque todos hemos caído cortos de la gloria de Dios, todos. No hay ninguna persona, incluyendo a mí, que estamos viendo este video, que estamos en este momento, que no han pecado. Entonces, si has pecado, si eres pecador como yo, entonces no tenemos el derecho de juzgar, de negar, de criticar, de hablar, tener lengua larga, de gente. Tenemos que tratar de buscar algo bueno y decir esas cosas. Pero aunque palabras han hablado, a gente que han hablado palabras contra nosotros, han mentido, lo que sea, crítica, dice que por nuestro amor, nuestra conducta, esas palabras no van a tener éxito. Nosotros vamos a poder vencer, no simplemente a ellos, pero toda la gente que están escuchando chismes o lo que sea, críticas, lo que sea, van a ver que nosotros estamos sirviendo al Señor. Amados, cuando la gente viene conmigo y habla conmigo de otras personas, yo le digo, ¿sabes qué? Estas no son botes de basura. Yo no quiero oír esa basura. No vienes conmigo platicando esas cosas, porque número uno, hay tres versiones de cada situación. Mi versión, la versión de la persona con que nosotros tenemos este argumento, y la verdad. Mi versión, la otra versión y la verdad. Y quizás yo estoy ignorando ciertas cosas en mi versión, esa persona está ignorando ciertas cosas de su versión, de es crítica, lo que sea, y entonces hay la verdad. Y la verdad es esto, si no tenemos nada que decir en amor, cierra tu boca. Porque si estás acostumbrado de chismear y criticar y comer, no vas a poder vivir una vida feliz. Cristo dijo, he venido para que tengas vida y vida en abundancia. La manera que vas a tener una vida en abundancia es concentrando en el Señor, pensando, meditando en el Señor, alabando al Señor con su boca y viviendo así, ¿verdad? Sabiendo que Dios tiene tu espalda, sabiendo que Dios te va a proteger, sabiendo que Dios te ama y Dios te va a levantar. Así sales de la presión, de tu cárcel emocional en que estás viviendo. Porque no vas a poder complacer toda la gente. Yo no pude complacer a mi papá, pero tuvo que ser la decisión. Tuvo que tomar una decisión de dejar eso atrás y alcanzar la victoria que tengo en Cristo Jesús. Pablo mismo dijo, una vez que hago, olvido las cosas que quedan atrás y estoy extendiéndome continuamente para alcanzar las grandes cosas en Cristo Jesús, ¿verdad?
Así es la palabra. Bueno, si queremos, muchas veces en consejería, como ustedes saben que soy psicólogo, y muchas veces en consejería encuentro personas muy inestables, muy inestables. Y otra vez me gusta oír personas, oír lo que están diciendo para localizarlos, porque palabras pueden localizar si estamos viviendo una vida de victoria o de fracaso. ¿Okay? Dice en Proverbios 21:23, Proverbios 21:23, dice, el que refrena su boca y su lengua se libre de muchas angustias. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho cosas, verdad, que son muy dañinas, que han causado mucha herida, mucho daño a gente, y quisiéramos de agarrar eso y no nunca decir esas cosas? Pero si podemos aprender de refrenar y hablar solamente lo que el Señor quiere, ¿cuántas angustias, cuántos argumentos vamos a evitar? ¿Cuánta depresión, cuánta ansiedad, hasta que quizás problemas de suicidio? ¿Verdad? Yo me acuerdo que yo en un clase de psicología y que yo estuve dando, había una niña que dijo cuando estaba chiquita, cuando ella tenía como unos 12 años y su hermanito tenía como 9, 10 años, sus papás estaban en mucho pleito y que en divorcio y lo que sea, que no tenían dinero, que estaban perdiendo la casa. Y los niños pues viviendo en un ambiente así donde hay mucho pleito y argumentos y palabras feas, ¿verdad? Pues ellos se sienten muy deprimidos y con mucha angustia, ansiedad también. Pues ella con su hermanito, dejó su hermanito en la escuela en la mañana y dejó él enfrente de su escuela y entonces ella se ir para a su salón y él supuestamente debía que ir para su salón. Ella no podía encontrar a su hermano cuando terminó la escuela y se fue para la casa. Cuando llegó a la casa, encontró su hermano que se colgó a sí mismo en el árbol atrás de la casa y tenía una nota en su camisa. Y pues, cuando llamó a los paramédicos y lo demás, y la gente llegó, y entonces su mamá en su camisa encontró esa nota y decía, mamá, papá, perdóname, yo sé que estás divorciándose porque yo como mucho, perdóname. Y se tomó su vida. Las palabras, ¿cómo afecta palabras? ¿Cómo afecta palabras? ¿Te imaginas? Esta niña llegó a su casa y encontró que su hermano se mató. Y él tomó las palabras que él estaba escuchando de sus papás y quiso tomar su vida. Dice en Isaías 25:3, te guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Significa esto, la manera que piensas, la manera que hablas, la manera que vives. Si estás pensando y dando gracias al Señor, sabiendo que en medio de cualquier tribulación, cualquier problema que estás enfrentando, en vez de quejar y renegar y gritar y decir cosas feas, ¿verdad? A la gente, a la familia, lo que sea, decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé. Estoy hasta acá en problemas, pero yo no sé cómo vamos a salir de eso, ni me importa, Señor. Tú eres mi guianza, tú eres mi sabiduría, y Señor, tú me vas a sacar de este hoyo como tu palabra ha dicho. Eso es alabando al Señor, saliendo de la cárcel que nosotros formamos por nuestras palabras, nuestros pensamientos, a la alabanza, y vamos a salir y saber cómo Dios lo va a sacar nosotros de eso. Mira, abre su Biblia, por favor, en Hechos 16 a 34. Por el tiempo no vamos a poder leer todo esto, pero quiero que puedas anotar esta escritura, Hechos 16 a 34, y yo lo voy a leer esto. Tenemos que entender que tenemos que convertir cada batalla que nosotros enfrentamos a la victoria alabando al Señor. Cada batalla que tú vas a enfrentar, en vez que hablar sobre las palabras, los problemas, habla sobre la solución. Habla sobre la solución, lo que Dios ha hecho, y dale gracias a Él. Las cosas que no se ven, ¿verdad?, son temporales. Las cosas que se ven son temporales. Las cosas que no se ven, el poder de la palabra,
el Señor actuando a su favor son eternas. Dios nunca te va a dejar. Pero muchas personas se sienten deprimidos y piensan que Dios lo ha dejado, cuando Dios ha dicho, nunca te voy a dejar. Vas a tener paz en medio de todo. ¿Cómo? Pensando en lo que dice las Escrituras, hablando con lo que dice las Escrituras y viviendo como dice las Escrituras. Recuerda, la fe viene ¿cómo? ¿Por duda? ¿Escuchando telenovelas, escuchando noticias? No, la fe, si quieres crecer en fe, meditar en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, poner YouTube, enseñanzas, la Biblia, lo que sea, escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. La fe viene por oír de la palabra de Dios. Duda viene por ahí, tú estás hablando, escuchando las quejas de los demás por lo que el diablo está haciendo. Todos nosotros hacemos errores, yo igual que ustedes, todos. Pero en medio de eso, pedir perdón y alabar al Señor. Darle gracias primeramente que nos ha perdonado y que nos ha salvado y estamos continuando. Ahora, Hechos 16 a 34. Dice, Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar la palabra de Dios. ¿Te imaginas? Ahí estaban en la ciudad predicando la palabra de Dios y gente se enojaban, lo golpeaban y lo metían en la cárcel. Estaban haciendo cosas buenas. Pero fueron metidos por reprendiendo al diablo, hablando a través de una chica. Esta muchacha estaba hablando, ¿verdad? Según, ¿verdad? Cosas de ellos y fue el diablo mismo que estaban inspirando y Pablo lo echó fuera el demonio de esta muchacha y sus mayordomos que estaban ganando dinero de ella se enojaban y excitaban toda la ciudad para llegar contra ellos y lo golpeaban y lo metían en la cárcel. Y les arrancaron la ropa, encadenaron en una prisión oscura donde no había luz. Escucha, ellos estaban en la cárcel por ser una cosa buena. No oíste de su boca, ay, qué clase de Dios que nosotros tenemos, mira, estamos predicando el Evangelio, nos golpean y nos ponen en una presión y no hay luz, estamos con ratas y comida podrida y escuchando lo demás, gente gritando y siendo torturados o lo que sea. No, eso no salió de sus bocas. Es lo que pasó. Luego, media de noche, ellos estaban orando y cantando. Estaban en la prisión, encadenados, por predicar la palabra de Dios, con ratas, en cadenas, con cucarachas y sabrá Dios lo más que puedes imaginar, escuchando otros presos, gritando, llorando, heridos, ¿verdad? Heridos, gritando, clamando, pidiendo, quizás agua, lo que sea, pero ellos estaban orando y cantando a Dios. De la prisión a la alabanza, tú tienes un milagro en tu boca. Tú tienes un milagro en tu boca o tienes el fracaso en tu boca. Puedes alabar al Señor en medio de una situación o puedes quejar y dar gracias al diablo. Mucha gente lo hacen hablando sobre los problemas. Y dice, y cuando ellos estaban alabando y cantando al Señor, había un gran terremoto y abrieron todas las puertas de la prisión y las cadenas se cayeron de los prisioneros. ¿Te imaginas? Ellos estaban alabando y cantando al Señor. Llegó un gran terremoto, cayó las puertas y las cadenas cayó de ellos. ¿Te imaginas el milagro tan grande? Simplemente porque estaban alabando al Señor. Entonces la guardia que estaba puestos para cuidarlos, trató de hacer suicidio y Pablo dijo, no, espérate. Y él esperó. Cayó de rodillas porque vio esta gran situación y preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer? Él vio, y eso es lo que debe querer el mundo y otros cristianos. Voy a la iglesia, estoy enseñando a la iglesia o en diferentes situaciones y solamente oigo cristianos quejando, gritando, llorando, ¿verdad? Diciendo todo lo que está haciendo el diablo en vez de lo que está diciendo el Señor. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! De oír cristianos quejando cuando nosotros tenemos tan grande Dios que nos quiere sacar de esa prisión, lo que sea la prisión, emocional, psicológico, financiero, lo que sea.
de alabar al Señor para ver su gloria. Y no simplemente este hombre pidió salvación, pero llevó ellos a la casa, los dieron de comer y toda su familia llegaron a Cristo. Simplemente en medianoche, cuando estaban golpeados, quitaron su ropa, quizás tenían mucho frío, porque no tenían mucha ropa puesta, porque ellos quitaron su ropa en la golpiza que lo dieran, con látigos, sabrá Dios con qué, ¿verdad? Y en medianoche, cuando ellos estaban, quizás le iban a matar el siguiente día, ¿verdad? No dice, pero ellos estaban orando y alabando al Señor. ¿Qué haces tú en medio de tu crisis? ¿Quejas? ¿Gritas? ¿Te pones mal humor? ¿Empiezas a criticar? ¿Empiezas a levantar desfamias contra Dios? ¿Qué clase de Dios eres que dejarme? No, alabar al Señor, bendecir al Señor, buscar una promesa en la palabra de Dios y declarar esa promesa. No seas movido por lo que ves o lo que te sientes o lo que están diciendo la gente. Debes que moverse soberamente sobre lo que dice la palabra de Dios. No lo que oyes o piensas de otras cosas, lo que sea. La gente está diciendo que estás loco. Alabar al Señor, alabar al Señor. Ellos fueron de la cárcel a la alabanza porque alababan al Señor. Ellos estaban en una cárcel, no como las cárceles de hoy en día, pero en una cárcel que de veras que estaban sufriendo, golpeados, sin comida, fríos, ratas, cucas, tú puedes, ¿verdad? Y ellos empezaban a alabar al Señor. Llegó un gran terremoto, las puertas de la cárcel se cayó y las cadenas en que ellos tenían sobre ellos, cadenas, cayeron también, porque ellos estaban alabando al Señor. Miren, Romanos 8:32 dice esto. Nosotros somos más que vencedores. ¿Qué es lo que estás enfrentando? ¿Qué es lo que estás enfrentando en este momento? Dice, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Qué estás enfrentando? ¿Enfermedad? Alaba al Señor. No por la enfermedad, porque la enfermedad no viene de Dios, viene de Satanás. Pero puedes alabar al Señor en medio de eso diciendo, Señor, gracias, Señor, que tú me has sanado. Una cosa de familia, problemas de familia o financiera. Gracias, Señor, que dice en tu palabra que tú has cumplido cada necesidad que yo tengo. Dice en 2 de Pedro 1, 2-4, dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a esta vida y una vida espiritual. No estamos completos en Él y nos ha dado todas las cosas en esta vida, en la vida espiritual. Miren lo que dice en Romanos 8:35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, todos tenemos problemas. Angustias, eso llega a todos. Persecución, hambre, desnudez, peligros o la muerte, espada. ¿Verdad? Hay muchos cristianos alrededor del mundo que están siendo perseguidos por su fe. Pero hay testimonio tras testimonio que Dios está cegando los ojos de las autoridades para que puedan entrar Biblias en esos países o tener cultos en secreto alabando al Señor, ¿verdad? En vez de quejar, no estás oyendo ellos quejando, ellos están hablando y están con mucho fervor a su fe en Cristo, alabando al Señor. En Romanos 8, 36 y 39 dice esto. ¿Cómo está escrito? ¿Dónde está escrito? Como está escrito, estaba escrito en el Antiguo Testamento, estamos leyendo el Nuevo Testamento, por tu causa somos muertos todo el tiempo, fuimos estimados como ovejas a matadero, más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro que vamos a sufrir cosas, claro que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y no toda la gente va a querer oír el Evangelio. Cuando yo vine a Cristo, yo no quería oír el Evangelio. Yo era muy grosero y hablé con esa señora que estaba trayendo el grupo a la cárcel cuando yo acepté a Cristo en la cárcel, siendo oficial en la cárcel. Esta señora estaba diciendo muchas, estamos orando por usted, oficial Emmerich, que tú sabes dónde puedes meter tus oraciones. Yo era muy grosero. Pero él dijo, estoy orando, Cristo te ama, estoy alabando al Señor. Y yo los corrí a la casa. No queremos usted aquí este día. Váyanse. Ellos estaban cantando al carro. Salieron a la cárcel alabando al Señor.
Dijo, un día va a llegar el Señor oficial, y sí fue así. En la cárcel, hincando con asesinos, con drogadictos, con toda clase de gente. Yo hinqué con ellos en la cárcel, en ese culto. Cuando yo estaba supuestamente a vigilar presos, yo hinqué con ellos, acepté a Cristo, ¿verdad? Dice, por lo cual estoy convencido, no hay duda. Cuando no tienes duda que Dios está a tu favor, vas a poder vivir en victoria. Si no estás convencido plenamente que Dios está en favor y está en control de tu vida, vas a vivir una vida muy miserable, muy miserable. Dice, convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni el presente ni el porvenir, ni poderes, ni lo alto ni profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú sabes que todo tu valor, que tú eres, tu imagen, tu valor, eres una joya preciosa para Dios, no le hace lo que la gente dice, no le hace lo que sufrimos. Dice, vivir es Cristo, morir es ganancia. Y estamos acercando los últimos días, ¿ah? Estamos acercando, por eso tenemos que estar ganando almas, hablando por Cristo, ganando almas, porque va a llegar un día que quizás el mismo anticristo va a quitar nuestras vidas por alabar al Señor, por no aceptar la marca de la bestia. Tenemos que recordar que la única manera que vamos a vencer es por su sangre y el testimonio de nuestra vida en nuestra boca. Así vamos a vencer el anticristo, vamos a vencer la maldad en el día en que estamos viviendo, por su sangre, porque Él ganó en la cruz de victoria, en la cruz de Calvario, la victoria, y lo que sale de nuestra boca. La manera que piensas es la manera que vas a hablar, y la manera que hablas es la manera que vas a vivir. Entonces dice, para cerrar, en Filipenses 4:4-7, regócense en el Señor siempre. No simplemente cuando las cosas van bien. Es fácil tener fe cuando todo va bien. Es difícil caminar en fe cuando todo está cayendo mal. Dice, otra vez, porque otra vez somos tercos. Regocijen, su amabilidad sea conocida con todos los hombres. No simplemente en la iglesia, pero en el trabajo, en tu vecindad, donde estás caminando, en un mercado, lo que sea. En este tiempo que gente tiene mucho temor, estuvimos en el mercado y una señora dijo, ay, yo tengo mucho temor de una cajera, yo tengo mucho temor de este COVID. Le dije, yo no. Dijo, ¿por qué? Sí, porque estoy abajo la sangre de Cristo. No tengo temor. No tengo temor. Dice la palabra de Dios, ni una plaga puede acercar a mi casa. ¿Cómo? Por fe. Por fe. El gobierno, el mundo quiere que uno camina en duda, en temor, como ovejas, simplemente, ¿verdad? Viviendo en temor y en miedo. No, somos más que vencedores, somos soldados de Cristo. Claro que estamos en una batalla, pero tenemos que batallar con la mente, con la boca y la manera que vives. Dice, presente sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Después que ores, porque Dios no está sordo, Dios no está ciego, pides una sola vez en fe y da gracias al Señor por la respuesta. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y tus mentes en Cristo Jesús. Dios hizo todo lo que va a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora es nuestro trabajo de tomar la palabra de Dios y estar plenamente convencido que Él nunca te va a dejar, que Él te ha sanado, que ya te ha liberado, que Dios te va a cumplir cada necesidad que tienes. Hay muchos cristianos, sí, Señor, en la iglesia, aleluya, y se oyen muy espirituales, pero en el mundo están viendo, pues no sé, yo tengo temor de COVID, yo tengo de esto. Y Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Ojalá que esto te haya ayudado a ti, me ha ayudado a mí. Estoy muy contento con la palabra de Dios. Que Dios te bendice grandemente. Por favor, manda
enseñanza, otras personas, otros cristianos, su familia, personas que usted conoce, ven a suscribir, por favor, también al canal. Y dile a otros también hacer eso para que podamos promover la palabra de Dios. Que Dios te bendice grandemente. En el nombre de Cristo Jesús, estamos viviendo en victoria. Bye bye.